El proyecto de ley que obliga al Estado a comprar Portland de origen nacional para todas las obras públicas que realice ha tenido ciertos cuestionamientos, incluido el gremio de ANCAP. Esto se origina tras algunos cambios que se introdujeron a este proyecto. Para hablar sobre este asunto y otros temas es que recibimos en esta edición central de BTV Noticias al presidente de FANCAP, Gerardo Rodríguez. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias. Gracias por estar en BTV Noticias. La pregunta inicial es, ¿en qué está este asunto hoy del proyecto que ha tenido algunos cambios recientemente? Bien, para contextualizar un poco, es decir, en el Uruguay hasta el año 2000 había un decreto a través del cual el Estado estaba obligado a comprar todo el cemento, digamos, ANCAP. Ese decreto quedó sin efecto en el gobierno del expresidente Jorge Valle y ahora de alguna manera se retoma con este proyecto de ley que por iniciativa de la bancada de gobierno se presenta. Se analizó, se estudió, la Comisión de Industria lo aprobó y bueno, y estaba a punto de elevarlo, digamos, para la consideración del Parlamento. Ahora en los últimos días surgió una reunión de los representantes de la empresa Charrúa y a partir de eso, bueno, esta Comisión de Industria resolvió volver a evaluar la iniciativa. Estamos hablando que los dueños, propietarios de esta cementera Charrúa son el exjugador Diego Lugano y también el capitán de la selección uruguaya, Diego Godín, que son representantes de esta firma y que se han reunido con los legisladores. ¿Usted entiende que hubo un cambio de postura por ser quienes son para modificar parte de este proyecto? En realidad lo que nosotros queremos hacer énfasis es que nuestro posicionamiento no es en contra de nadie, sino que a favor de la industria nacional. Así fue propuesto, ese es el espíritu de la iniciativa y así lo defendemos. Es para defender la industria nacional y los puestos de trabajo, digamos, del Uruguay. El país tiene una riqueza natural de piedra caliza estimada de 9.000 millones de dólares y nosotros creemos que se debe industrializar para beneficio de todo el pueblo uruguayo y, como te decía, con la generación de puestos genuinos de trabajo. En el caso de la importación de Portland, que es más o menos... ¿Qué es lo que hace esta empresa? Ahí está, es un 7 u 8% del mercado. En el Uruguay solo se le agrega un 10% de valor, digamos. Se trae clinker y se muele en Uruguay, es decir, la cantidad de puestos de trabajo que se generan son muy bajos. Y nosotros contra eso, digamos, lo que nosotros afirmamos es que si esta empresa va a hacer las inversiones que en algún momento dijo y se va a poner a producir en el Uruguay, de alguna manera se va a afianzar en el país y va a generar puestos de trabajo genuinos, bueno, no debería tener problema porque está incluido dentro del proyecto. Este proyecto de ley, recordemos que si bien garantiza que toda la obra pública se haga con un 100% de Portland nacional, no es solo, digamos, con la empresa del Estado, no es con ANCAP. Un 50%. Exactamente, se le garantiza a ANCAP el 50% y el otro 50% a las empresas privadas. En este caso, la empresa no solo importa, sino que envasa en otro país incluso, pero según lo que usted me dice, está previsto que puedan hacerlo acá. No está confirmado. No está confirmado, yo escuché declaraciones de Scaglia de que ellos tenían proyectado, digamos, hacer unas fuertes inversiones y establecerse en el país. Si fuera así, te vuelvo a repetir, estaría incluido dentro del proyecto. Rodríguez, a propósito, si esto de la aprobación del proyecto con estas modificaciones se concreta y no queda planteado entonces la iniciativa original, tal cual usted me lo decía al comienzo, ¿qué va a hacer el gremio? Bien, en primera instancia nosotros vamos a hacer todas las acciones políticas que están a nuestro alcance, es decir, tener reuniones con la Comisión de Industria y con las diferentes bancadas de los partidos políticos, y acá quiero hacer un reconocimiento. Esta iniciativa, más allá de que nosotros tuvimos una ronda con legisladores y de alguna manera en la federación la manejamos, fue iniciativa de la bancada de gobierno, no es una iniciativa propia de la Federación ANCAP. Por lo tanto, acá quiero hacer un reconocimiento a toda la bancada de gobierno y en especial a la diputada Botino de Paysandú y al diputado Unpierre, que de alguna manera han llevado adelante este proyecto. Y bueno, y lo que nosotros vamos a hacer en primera instancia es tratar de aunar esfuerzos para poder concretar el objetivo. Si una vez que finalizada esa ronda de contactos y no tenemos
no logramos que se trate en diputados este proyecto o que se vote negativamente, bueno, indudablemente el gremio tiene herramientas como para definir medidas, ya sea de movilizaciones o de otro tipo, para defender lo que para nosotros, más allá, digamos, de la defensa de ANCAP como ente estatal y de la industrialización, como te decía, de una riqueza que tiene el Uruguay, es la defensa de la industria nacional en todos sus términos. Estamos hablando más de una industria, la que tiene que ver con el Portland, que no ha dado cifras auspiciosas en los últimos años. Es verdad, ahí hay mucho para trabajar. Nosotros en ANCAP se hicieron inversiones que no se completaron. Hoy tenemos un horno en más de 100 contenedores en un campo en Paysandú. Ese horno costó 50 millones de dólares. ¿Está en uso? No, está en contenedores. Y de instalarse, nosotros bregamos, digamos, para que se haga ese esfuerzo económico que ronda los 120 millones de dólares. Le permitiría a ANCAP poder industrializar este producto bajando los costos significativamente. Hoy estamos hablando que el costo de producción oscila en los 150 dólares por tonelada y se podría bajar de 100. Eso para nosotros es fundamental, teniendo en cuenta el déficit de vivienda que tiene el país y también de infraestructura. Pero bueno, para esto hay que completar esas inversiones y, como tú decías, ANCAP en esta área tuvo importantes pérdidas. En el año 2016 se perdieron alrededor de 27 millones de dólares. En el año 17 se perdió la mitad, unos 13 millones de dólares. Y en el año 18, por lo que tenemos entendido, las pérdidas van a estar en el orden de los 5 millones de dólares. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien hay un tema a corregir importante, porque estamos hablando de dinero público, hay una tendencia a la baja que nosotros pretendemos que en el año 19, y un poco el objetivo de todo, ya sea del directorio de ANCAP como de los trabajadores, es que en el año 19 podamos llegar a un equilibrio que no se pierda, sino que empiece a poder llevarse adelante esta industrialización, digamos, generando valor para el país. Con ese escenario sería casi imprescindible que se aprobara el proyecto en las condiciones que estaba. Sí, por supuesto, para nosotros es imprescindible, es fundamental y bueno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que se pueda lograr. Rodríguez, hablando de pérdidas en ANCAP y todo lo que ha sucedido en los últimos tiempos en torno a los casos vinculados a irregularidades, a temas judiciales que han involucrado a, por ejemplo, el entonces presidente de ese organismo, Raúl Sendic. ¿Qué reflexión tuvo el gremio en ese momento y qué acciones adoptó ante casos que rozaban la corrupción dentro del ente estatal? Bueno, en este caso nosotros lo que detectamos es lo mismo que toda la ciudadanía, es decir, los hechos que se llevaron a la justicia. Indudablemente se detectaron faltas éticas graves, pero yo lo que quiero resaltar es que no hubo en ANCAP corrupción institucionalizada, y eso es muy importante. Es importante por la institucionalidad del ente, es importante por la institucionalidad del país y también por la democracia, porque no perdamos de vista lo que sucede en la región. Y bueno, el debilitamiento de la política como forma de desestabilización democrática ha hecho mucho daño en los países vecinos y acá en el Uruguay no estamos hablando de eso. ¿Esto quiere decir que se barre para abajo la alfombra? No, por supuesto que no. Se cometieron faltas éticas graves, como te decía, y el que las cometió o los que la cometieron tienen que hacerse cargo de las mismas. ¿El gremio hizo alguna denuncia al respecto en ese entonces? Nosotros no tuvimos, no constatamos, digamos, alguna irregularidad que pudiera meritar una denuncia, pero al no tener pruebas, es decir, uno no puede. Hicimos denuncias, por ejemplo, por hechos concretos de alguna situación que nosotros podíamos visualizar, como el remolcador que lloró u otros errores de gestión que eran visibles a los ojos de los trabajadores, pero indudablemente había mucha información que nosotros no manejábamos. Pero también te quiero decir algo. Acá hay un relato que se instaló en la sociedad que de alguna manera no cuenta toda la verdad. ¿Cuál sería? En el 2005, cuando ANCAP, digamos, luego del plebiscito, durante la década del 90 y los primeros años de este siglo, ANCAP estuvo preparada para privatizar, es decir, estaba prácticamente de rodillas. Por ejemplo, en la industria del cemento faltaba atarla con alambre, digamos, para que funcionara. Tenía la necesidad de hacer inversiones, también en la desulfurizadora. Si no se hacía esa inversión de 400 millones de dólares, ANCAP directamente tenía que cerrar, porque había una necesidad de acompasar
la calidad de los combustibles a los estándares internacionales y además hacer una inversión que mejorara el medio ambiente. Hoy, por citar un ejemplo, ANCAP produce 200 toneladas de azufre por mes que de otra manera se estarían volcando al medio ambiente a través de los escapes de los automóviles. Todas esas inversiones, sumadas al proyecto social de ALUR, debemos recordar la triste realidad que vivía Bella Unión en aquel momento. Ese proyecto de los biocombustibles que se tuvo que llevar adelante porque ANCAP tiene un deber con la sociedad y tiene un fin, digamos, no es una empresa privada, es un ente del Estado que tiene una finalidad social y que tenía que darle respuesta a esa necesidad y a esa situación que estaba viviendo Bella Unión, en donde se hizo una inversión económica pero no tenía un retorno económico, sino que era un retorno social. Esas inversiones en total sumaban más de $1.000 millones y ahí creo que hubo un error, digamos, en el financiamiento de estas inversiones. En aquel momento la relación entre el pasivo y el activo de ANCAP estaba entre 0,8 y 1, que para el tamaño del ente y para el tamaño del país es una relación aceptable, pero al tomar la decisión de hacer las inversiones mediante el mecanismo del endeudamiento, a través de la compra de petróleo a Venezuela, indudablemente se fue acrecentando una deuda. Recordemos que se compraba los cargamentos de 1 millón de barriles de petróleo cada 20 días a Venezuela y se pagaba el 75% del contado y el otro 25% se financiaba a 15 años. Se fue acumulando deuda, acumulando deuda, acumulando deuda. En primera instancia se llegó a una deuda de 850 millones de dólares. Cuando se hizo... ¿Eso producto de una mala gestión, tal vez, acumular una deuda que no se podía llevar adelante? En realidad, ahí hay una responsabilidad compartida de ANCAP y también del equipo económico, porque indudablemente eso se tendría que haber hecho en parte con fondos públicos, porque no se podía hacer frente a un endeudamiento tan grande. Luego, cuando se llegó a los 850 millones de dólares y se hizo un canje de deuda beneficioso para el país, porque se saldó con 600 millones de dólares, lejos, digamos, de cambiar la metodología, se siguió insistiendo en este endeudamiento. Y bueno, ahí nosotros vemos que no hay solo una responsabilidad del directorio de ANCAP, sino del equipo económico de aquel momento. Y también, y esto hay que decirlo claro, en el año 2011 hay un error grande de gestión cuando se cedió a los intereses de las distribuidoras y de los estacioneros y se aceptó aumentar la bonificación en un 20%. Ese hecho, que de alguna manera el Ministerio de Economía no permitió que se trasladara a costo, representó para ANCAP entre el 2011 y el 2016 la pérdida de 250 millones de dólares. Es decir, la transferencia de fondos públicos a los privados, digamos, los dueños de las estaciones y de las distribuidoras. Yo creo que fueron un cúmulo de errores en donde cada uno se tendrá que hacer cargo de ellos, pero bueno, la Federación ANCAP en la medida de lo posible ha estado denunciando esta situación y también no solo nos ponemos en el lugar de la denuncia, sino también del compromiso de defender ANCAP. Nosotros comenzamos el pasado 7 de diciembre, con motivo de la conmemoración del 15º aniversario del plebiscito, de la victoria popular que mantuvo ANCAP estatal y pública, comenzamos una campaña a nivel nacional de defensa de ANCAP y tenemos todo nuestro compromiso, digamos, para tratar de que indudablemente ANCAP vuelva a ser el que era y que vuelva también a ser en la consideración del pueblo uruguayo, a que vuelva a sentir el sentido de pertenencia que tuvo en su momento. Bien, muy bien, Rodríguez. Por el día de hoy le agradecemos su presencia. Muchos temas quedan sobre la mesa. Será para otra invitación. Gracias por estar en BTV Noticias. Gracias por la invitación, a su orden.